Hola, mi nombre es Raquel Vázquez Pérez, soy profesora de la Universidad de Vigo, de la Facultad de Educación y Trabajo Social, y junto con mis compañeras Vanessa Maribel Choque Soto, Yolanda García Vázquez y Ena Evelyn Aragón Ramírez, vamos a realizar la presentación de la ponencia que lleva por título La mediación informal y la resolución de conflictos en comunidades incaicas rurales del Cusco, Perú. Esta ponencia tiene como finalidad la presentación de los resultados de un estudio a través del cual pretendemos analizar las prácticas de mediación informal comunitaria y su relación con la cultura de la paz y la resolución de conflictos en comunidades rurales de la cultura incaica en el Cusco, Perú, en las que se pretende conocer cómo se lleva a cabo la resolución de conflictos y en qué medida se emplea la mediación comunitaria para la resolución de los mismos. La mediación informal es un método alternativo de resolución de conflictos en el entorno familiar y comunitario vigente en las comunidades rurales tradicionales de Perú. Entre los objetivos de esta investigación destacamos en primer lugar el objetivo principal, que fue identificar y analizar prácticas de mediación informal comunitaria de resolución de conflictos en comunidades rurales tradicionales quechua en Cusco, Perú, y varios objetivos específicos, como son, en primer lugar, identificar en dichas comunidades quiénes son los actores que ayudan en la resolución de conflictos como práctica de cultura de la paz, determinar los tipos de conflictos existentes en las comunidades rurales quechua del Cusco que son objeto de mediación informal y también conocer la percepción y valoración que tienen los habitantes de la propia comunidad rural acerca de la mediación informal. Tenemos que decir que el conflicto es inherente al ser humano, forma parte de él, se da en cada uno de los ámbitos de la vida de las personas, desde sus primeros días hasta su fin. Existen diferentes definiciones del conflicto, pero todas ellas confluyen en considerarlo como aquel problema que aparece cuando no se logra satisfacer la necesidad de la parte o de las partes implicadas. Tenemos que decir que tradicionalmente los conflictos se resuelven a través de los denominados métodos adversariales, es decir, a través del sistema judicial. Formas de resolución de conflicto que se basan estas en el enfrentamiento de las partes y en una concepción en la que unos ganan y otros pierden. Pero existen otras formas alternativas de resolución de conflictos, son los denominados métodos alternativos. En este caso, se trata de procesos extrajudiciales de resolución de conflictos que, mediante la intervención de una tercera persona, ayudan a las partes enfrentadas a alcanzar un acuerdo que resuelva sus disputas. Como ejemplos de estos métodos alternativos de resolución de conflictos, podremos citar, además de la mediación, la negociación y la conciliación. En estos procesos de mediación existe una parte fundamental que es la persona mediadora comunitaria. Esta es el líder o lideresa que contribuye a la convivencia y a la prevención de los conflictos en sus comunidades. En Perú, la persona mediadora más importante en la comunidad rural es el juez de paz, que son legitimados por las comunidades, pues al ser elegidos entre sus miembros se convierten en la autoridad que terciará el conflicto de menor trascendencia jurídica o social, donde las personas involucradas son partícipes activamente de la solución. Respecto a la tipología de conflictos objeto de la mediación comunitaria, los más recurrentes a tratar desde la mediación comunitaria son, entre otros, conflictos entre vecinos, entre comunidades de propietarios, conflictos entre los usuarios de un determinado espacio público, conflictos patrimoniales, conflictos de violencia contra las mujeres y los niños o conflictos familiares. Respecto a la metodología de esta investigación, tenemos que decir que se adoptó un enfoque mixto basado en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, con el objeto de analizar las prácticas culturales actuales de resolución de conflictos en la vida cotidiana. El trabajo de campo se ha desarrollado con comunidades rurales tradicionales de cultura inca en Cusco, Perú. En concreto, se centró en las comunidades rurales de Chitapampa, perteneciente al Taray, provincia de Calca, en el departamento de Cusco.
situado a 45 kilómetros de la ciudad del mismo nombre y, además, en otras comunidades cercanas con menor participación. La recogida de los datos se realizó a través de la aplicación de 2 instrumentos elaborados ad hoc durante los meses de febrero a julio de 2024. En concreto, se realizaron encuestas estructuradas, 103 encuestas, a estudiantes universitarios y personas informantes claves residentes y provenientes de comunidades rurales tradicionales. Y además, se realizaron también 12 entrevistas semiestructuradas en profundidad a jueces de paz. El muestreo utilizado fue no probabilístico, combinando muestreo intencional por criterios y muestreo por conveniencia, en función de las limitaciones de acceso geográfico, conectividad y disponibilidad de los participantes. Esta estrategia permitió contar con personas adecuadas al objeto de estudio. Pasando ya a los resultados, decir que estos muestran que en las comunidades rurales de Cusco, la mayoría de las personas encuestadas, un 72%, recurren a personas mediadoras para resolver conflictos. Entre estos serían líderes comunitarios y religiosos, ancianos o personas respetadas de la comunidad, seguidos de los jueces de paz y familiares, siendo los conflictos más comunes los de tipo social y económico: acceso a recursos naturales, propiedad y tierras, disputas por la crianza de animales, relaciones familiares, problemas económicos, conflictos en escuelas, conflictos relacionados con la cultura o la religión. Similares resultados se obtenieron si tenemos en cuenta el sexo y la edad. Tanto en los hombres, un 74%, como en las mujeres, un 70%, y en cualquier franja de edad, prefieren en su mayoría a los líderes comunitarios y religiosos como medio principal de resolución de conflictos. Los datos obtenidos confirman así la relevancia del rol que desempeñan los líderes comunitarios y religiosos en las comunidades rurales para la búsqueda de soluciones mediadas a los conflictos locales. Hay, por lo tanto, una clara predisposición a las prácticas culturales de mediación informal frente a la solución legal administrativa. En relación a la percepción sobre los conflictos más recurrentes en su comunidad, los datos muestran que los conflictos sociales y económicos, un 92%, representan el mayor porcentaje. Entre ellos, podemos hablar de disputas por el acceso a recursos naturales, de conflictos relacionados con la propiedad y la tenencia de tierras, de disputas territoriales, conflictos derivados del manejo y crianza de animales, tensiones familiares, conflictos en el ambiente escolar, dificultades económicas familiares o disputas culturales y religiosas. Por el contrario, en el otro extremo, los conflictos de violencia y seguridad son menos frecuentes, un 8%, entendiendo estos como situaciones graves relacionadas con la seguridad y bienestar de los miembros de la familia o comunidad. Por último, en relación a la percepción y valoración promedio que tienen las personas de la propia comunidad rural respecto a los conflictos y su medio de solución, los resultados muestran que las autoridades de la comunidad, la familia y la policía o fiscalía obtuvieron una mayor puntuación, lo que indica una participación moderada en la resolución de conflictos dentro de la comunidad, seguidos en segundo lugar por los líderes comunitarios y religiosos. En cuanto a las conclusiones de la investigación, hemos comprobado que las prácticas culturales de mediación informal comunitaria siguen vigentes en las comunidades incaicas del Perú. En los datos recabados en Chitapampa se ha evidenciado que la vitalidad y reconocimiento de la mediación informal comunitaria como recurso para la resolución de conflictos se vincula con la cultura de la paz. Los jueces de paz en los distritos municipales continúan siendo figuras reconocidas como mediadores válidos para la resolución de conflictos familiares, de propiedad y de convivencia vecinal. Pero es necesario abrir un debate sobre la necesidad de reforzar la cultura de la paz en las comunidades, ya que el enfoque adversarial en la solución de conflictos familiares, comunitarios y entre los vecinos
señala vencedores y perdedores. De ahí la importancia de esta investigación, que muestra la existencia de prácticas heredadas por generaciones que evidencian el valor de figuras respetadas en la comunidad, en la propia comunidad, para favorecer las soluciones dialogadas y pactadas. Sin embargo, surgen desafíos e interrogantes. ¿Sería posible regular la mediación informal comunitaria? Si se regula, ¿dejaría de funcionar para convertirse en un acto adversarial? ¿Qué características, competencias y destrezas deben de tener las personas mediadoras informales? ¿Pueden ser profesionales o deben ser personalidades elegidas por la propia comunidad? También, si se afrontan las mediaciones en los conflictos de violencia de género, sea económica, psicológica, sexual o de otro tipo. ¿Cuáles serían los roles de las mujeres y los hombres mediadores y mediadoras? ¿Se puede transponer estas prácticas culturales de mediación propias, según hemos observado de las comunidades rurales, a las ciudades y a las áreas urbanas? Por lo tanto, concluimos que son necesarias nuevas investigaciones que contribuyan a identificar lo positivo para potenciarlo y lo negativo para corregirlo. Muchas gracias por su atención.